Bienvenidos. Bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, porque lo único más largo... ¿Mentira qué? ¿What? En adelante simplemente Feur, porque lo único más largo que ese nombre son mis amígdalas, aunque me dijeron que al parecer respiro como entre un 20 y un 40%, así que probablemente mi voz cambie. Ya sé, escucho aplausos en el fondo. Hoy vamos a discutir un tema, de importancia nacional e internacional. Estamos en medio de una campaña de la que la Universidad de Costa Rica es parte, como parte de la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso. Aquí en la universidad la campaña está circulando con el hashtag Yo Me Comprometo. Y este tema cobra vital importancia dado que Costa Rica es un país que pues desecha toneladas de plástico cada día. Mientras que alrededor de solo la mitad de las municipalidades reciclan este material. Para hablar de ese tema vamos a tener a Juan Carlos Piñar, quien es coordinador de la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso, otro nombre muy largo. Y vamos a tener también en pregrabado a Christopher Bros, quien es emprendedor con un proyecto donde justamente buscan ampliar la vida útil de materiales. Ahorita están trabajando principalmente con vidrio, que es uno de los sustitutos que se impulsa para el plástico, cosa que hay que tomar con pinzas, ¿verdad? Porque también existe tal cosa como el vidrio de un solo uso, si solo una vez lo usan. En el futuro, el emprendimiento de ellos, que se conoce se llama Taram, tienen proyectos con plástico, justamente. Vamos a ir a una pausa y le entramos a este tema con Juan Carlos Piñar vía telefónica. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble Tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción, donde vamos a entrarle al tema del plástico. Tenemos vía telefónica a Juan Carlos Piñar, quien es coordinador de la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso. Plásticos que sin duda requieren sustitución, puesto que en Costa Rica desechamos alrededor de 564 toneladas de plástico al día. You must die! Según el Estado Nación, alrededor de un 30% de las personas desearían sustituir el plástico, pero dicen que no pueden. Juan Carlos, No. a La Doble Tracción, ¿qué tal? Buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad, y también dándole las buenas tardes a todos los radioescuchas de este medio. Muy buenas tardes. Juan Carlos, coméntenos primero que todo, ¿en qué momentos, en qué etapa, digamos, se encuentra la estrategia en estos momentos? Nosotros, pues, conocimos de la estrategia producto de la asociación de la universidad a la campaña, ¿verdad? Decíamos al inicio del programa que aquí está circulando con el hashtag Yo Me Comprometo. Sin embargo, en estos momentos, ¿cuál es el énfasis que se le está dando a este tema y cuál es la visión estratégica que se tiene al respecto?
Ok, bueno, tal vez podríamos empezar explicando bien de dónde nace la estrategia. Ujú. La estrategia es una iniciativa del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el apoyo de la Fundación Cruzan. Fue lanzada en junio del año 2017 en el marco de la celebración de la 13ª Feria Ambiental, o sea que este pasado 5 de junio la estrategia cumplió un año. Y el objetivo fundamental, como lo dice el nombre, es la sustitución de lo que llamamos productos de un solo uso fabricados con plástico, con materiales plásticos, por productos de un solo uso que sean fabricados con materiales que sean renovables y que sean compostables. Como dice la estrategia, es sustitución. Entonces, estamos promoviendo la sustitución. Esa estrategia está basada en el convencimiento al consumidor, al comprador, a usted, a mí, a mi familia, a la suya, a sus hijos. Toda aquella persona como consumidor tiene la potestad de decidir qué compra y qué no compra. Entonces, al final, la estrategia lo que busca es empoderar al consumidor. Ok, el consumidor, ¿por qué? Porque si bien todas las campañas de reciclaje y todos los programas de limpieza de ríos, de playas, etcétera, etcétera, que nosotros vemos a diario y que son esfuerzos muy loables y que definitivamente los tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir participando en ese tipo de campañas y de esfuerzos, realmente siempre van a ser paliativos, porque el origen del problema no se da en los ríos. El origen del problema se da en el momento en que nosotros compramos, en el momento en que llevamos más materiales de la cuenta de empaque, en el momento en que nosotros vamos a un supermercado y en nuestras compras llevamos 10, 15 bolsas, cuando perfectamente podemos estar utilizando una bolsa de tela o una bolsa reutilizable, qué sé yo, unas 50 o 100 veces. Entonces el origen del problema se va ahí. Ahora, obviamente el principal o el primer paso que se tiene que dar dentro de un proceso de este tipo, de un cambio de los hábitos de consumo, es concientizar a la población, es educativo. Ahora, pero para educar a una gran masa, a una gran población de personas, pues necesitamos de socios estratégicos, como en el caso de la Universidad de Costa Rica, que se nos unió a través de esfuerzos institucionales para que primero que las proveedorías internas y todos los centros de compra de la Universidad de Costa Rica pues hagan el cambio de plásticos de un solo uso hacia alternativas que sean renovables y compostables. Y por otro lado también sabemos que la población de la universidad, estudiantes más docentes, estamos hablando de alrededor de unas 60,000 personas, que si lo multiplicamos por un promedio de cuatro personas por núcleo familiar, estamos hablando de que a través de la Universidad de Costa Rica le vamos a llegar a unos 250,000 personas mínimo. Entonces eso es un impacto importante de un socio estratégico como es la Universidad de Costa Rica. Aparte que pues también la universidad ha demostrado siempre una política ambiental muy fuerte. Y pues se nos unieron a la estrategia y han avanzado con todos estos planes a nivel interno. Uh-huh. Ahora, permítame ser abogado del diablo. Y según Fabricio Alvarado, como yo soy gay, yo sé mucho del diablo. Entonces, según el Estado-Nación, alrededor de un 34% de las personas, de las jefaturas de hogar, para ser precisos, está dispuesta a sustituir justamente el consumo de plástico por alternativas reutilizables, pero dicen que tiene limitaciones. Además mencionábamos pues que solo la mitad, un poco menos de la mitad de las municipalidades en Costa Rica hacen reciclaje. La gran mayoría de esas municipalidades están concentradas en el gran área metropolitana. Entonces yo le pregunto, ¿hasta dónde es la Universidad de Costa Rica estratégica, como un aliado estratégico, partiendo de que, digamos, las personas de la Universidad de Costa Rica y sus círculos asociados, pues tenemos cierto nivel de privilegio, ¿verdad? O sea, estamos fincados en sede Rodrigo Facio,
Y además tenemos cierto nivel educativo que está comprobado que a mayor educación, pues es más fácil, ¿verdad? La migración hacia estos cambios actitudinales. Ok, desde el punto de vista de socio estratégico, Ajá. La Universidad de Costa Rica es fundamental. Ya Ok. le mencioné que llegamos a ese tipo de población. Ahora, nosotros estamos totalmente inclusivos. Obviamente, la Universidad de Costa Rica, como bien usted lo dice, pues es un nicho de población con un nivel educativo de educación superior. Correcto. Pero igual que la Universidad de Costa Rica, tenemos, ¿cómo se llama? Universidades privadas que también se han incorporado. Tenemos el Tecnológico, de la Universidad Nacional, pero también tenemos otro tipo de socios estratégicos, digamos, más masivos, dentro de los que se encuentran empresas privadas, asociaciones comunitarias, cámaras de turismo. Es decir, si bien es un nicho específico de la Universidad de Costa Rica, pero también tenemos otros socios en diferentes campos y en diferentes áreas. Es decir, tenemos que incluir todos los sectores de la sociedad, porque al fin y al cabo todos los sectores pues somos consumidores al final, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es una gran oportunidad de llegarle a una población que está circunscrita a la actividad académica en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ahora, a nivel táctico, ¿qué es lo que la estrategia ha planteado para lograr la migración de estas personas a estos nuevos comportamientos? Porque hay dos tipos, ¿verdad? Por un lado están estas que le comenté, que dicen estar dispuestas, pero no lo hacen. Y hay otras que están dispuestas, pero que tienen limitaciones. Dicen tener limitaciones para hacerlo. A nivel táctico, ¿qué planteó o plantea la estrategia? O dices, ¿qué se está ejecutando para lograr el cambio cultural en estas personas? Ok, tenemos que basar toda la estrategia en un objetivo final, que es el empoderamiento del consumidor. Eso es lo número uno. Creo que el consumidor se tiene que dar cuenta de que él tiene el poder de decidir, porque al final es el que paga. Y si bien va a pagar por un servicio, por un producto, tiene el derecho de exigir y de saber de dónde viene la materia prima con que se está fabricando ese producto y qué sucede con el producto después de que yo lo utilizo o lo desecho. Tal vez redundando un poco, pero es bueno aclararle a los radioescuchas y a todos. O sea, ¿qué son los productos de un solo uso y por qué nosotros con los plásticos de un solo uso específicamente estamos basando esta estrategia? Primero que todo, un producto de un solo uso, como su nombre lo dice, es un producto que dura en nuestras manos segundos, minutos. Es un producto que lo utilizamos solo una vez, ha sido diseñado, fabricado, etcétera, etcétera, para ser utilizado únicamente una vez y luego ser desechado. Dentro de esos materiales de un solo uso, la práctica ha sido fabricarlos con materiales plásticos en virtud del gran desarrollo que tuvo la industria de la petroquímica después de los años 50 en el siglo pasado. Lo que ha pasado con estos materiales es que duran en nuestras manos segundos, como lo digo, una pajilla, un agitador de café. Un agitador puede durar en nuestras manos 5 segundos. Pero vea qué interesante, si nosotros tomamos el tiempo, cronometramos el tiempo que transcurre desde que se extrae el petróleo o el gas natural, que son las principales materias primas para fabricar este tipo de materiales, hasta que llega a nuestras manos una pajillita de estas pueden pasar 7, 8 años. En nuestras manos va a durar, si acaso, 5 segundos. Y luego en la naturaleza va a durar más de 1000 años porque la naturaleza no puede deshacerse de ellos tan fácilmente. Entonces, ese es el problema. El problema de los plásticos de un solo uso es, número uno, el tiempo de vida útil que tienen en nuestras manos, que es muy poco, un tiempo de degradación en la naturaleza que es a largo plazo. Estamos hablando de cientos de años, estamos hablando de milenios. Y el otro problema fundamental que se tiene y que tiene en común todos los plásticos de un solo uso es que no pesan nada. Al no pesar nada, no tienen valor. Y al no tener valor, entonces, entra en un problema todo el sistema de reciclaje. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cualquier plan de reciclaje lo que busca es la valorización y el aprovechamiento de un material
que lo vamos a meter dentro de una economía circular. Es decir, vamos a recuperar el valor del material metiéndolo en procesos de reciclaje para fabricación de otro tipo de productos, ¿no? El problema de los plásticos de un solo uso es que no pesan nada. Entonces, por eso nosotros no vemos a personas haciéndose millonarias o recogiendo bolsas plásticas o pajillas que están en el suelo para hacer plata, como si vemos a personas que lo hacen con, por ejemplo, latas de refrescos. Es decir, al no pesar nada y al no valer nada, es muy difícil montar un sistema de reciclaje de estos materiales sin que esté subvencionado. Y al final, cualquier proyecto tiene que tener viabilidad ambiental, viabilidad social y viabilidad económica. Y si se nos cae una de ellas, no podemos salir adelante con el proyecto. Entonces, la sustitución de los productos plásticos de un solo uso por materiales que sean renovables y compostables es una cuestión necesaria por la gran contaminación y el gran impacto que están provocando los plásticos en el medio ambiente. Y sobre todo los plásticos de un solo uso. Al no pesar nada, al ser muy livianos, ellos terminan, que no debería ser, ¿verdad? Como todos, si terminan en los ríos, en lotes baldíos, en las alcantarillas, tarde o temprano terminan en los océanos, son materiales muy livianos, van a flotar y son arrastrados mar adentro. Al ser arrastrados mar adentro, pues tiene todo el impacto en la fauna marina, delfines, ballenas, etcétera, confunden estos materiales con alimento, o una ballena no va a discriminar cuando abre, que es un chacalote, cuando abre su hocico para alimentarse de krill, no va a discriminar entre el krill y botellas plásticas y bolsas plásticas que vayan suspendidas en el mar. Entonces tenemos una afectación también de la vida marina. Entonces al final vemos también el efecto de los plásticos de un solo uso en las bolsas, sobre todo en las alcantarillas, donde obstruyen los sistemas de drenaje, tenemos inundaciones, todos nos quejamos de por qué las inundaciones, por qué el impacto tan grande en las ciudades, de tal manera que estamos con un serio problema con los plásticos. Es muy importante y tal vez hay que aclararlo, nosotros no estamos satanizando el plástico, es decir, el plástico no es el enemigo. Tal vez el plástico es, después del internet y después de la energía nuclear, uno de los mayores inventos del siglo pasado. Lo que sí estamos satanizando es la mala utilización del plástico, porque no se debería utilizar como materia prima para fabricar productos que en nuestras manos no van a durar nada. De eso se trata la estrategia. Y el enfoque de la estrategia lo que busca es la sustitución. Ok, tal vez algo muy importante y también recalcarlo. Antes de la sustitución, lo primero es el rechazo. Creo que nosotros tenemos como consumidores aprender a disminuir el volumen de materiales de empaque y de materiales de un solo uso que realmente llevamos a nuestras casas para generar simplemente volumen y que no tienen ninguna utilización más allá de el un solo uso que nos están dando. Un ejemplo muy sencillo: si nosotros vamos a una farmacia, en una farmacia nos venden una pastilla, por más pequeña que sea, y nos la meten en una bolsita tan pequeña que puede medir, no sé, 2 centímetros. Una vez que usted usa la pastilla, ¿qué hace usted con esa bolsa? Esa bolsa no le sirve absolutamente para nada. No, God, y al please, final, no, si no. nosotros nos ponemos a recordar un poco hacia atrás nuestra historia, los más viejitos, digamos que ya peinamos canas, nos podemos acordar que cuando íbamos a las pulperías, nosotros llevamos nuestra bolsa de gangoche, nuestras bolsas de tela. Ahí mi mamá me decía, vaya a hacer las compras, me daba el papelito con la lista de lo que tenía que comprar y me daba la bolsa. Yo me acuerdo que yo iba donde el pulpero, si a mí se me olvidaba la bolsa por A o por B, el pulpero me devolvía. O sea, básicamente usted lo que me está diciendo es que ahorita la mayoría de los plásticos que utilizamos son como un embarazo de 7 años, después nace, lo usamos como por unos segundos y después es un cadáver por un siglo más o menos. Vea, yo necesito que usted me transcriba esa frase porque esa es la mejor explicación
o la, ¿cómo se llama? La analogía mejor explicada de este proceso. Bueno, yo, Eso sí, y lo felicito porque esa es una percepción, o sea, es una manera muy directa de decir las cosas. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo. Pero con un problema adicional. Un problema adicional que es que estos plásticos, al no reponerse, seguimos produciendo y produciendo. Por ejemplo, solo desde que se inventó el plástico a la fecha se han producido alrededor de 9.300 millones de toneladas de plásticos. No. Y lo peor de todo es que en estos 18 años que llevamos de este siglo, se ha producido más plástico que en todo el siglo pasado. O sea, nos estamos inundando con plástico. Y uno de los problemas que se presentan es que no solo estamos hablando de este tipo de contaminación, sino que también, por ejemplo, bolsas plásticas retienen agua, tiradas en un lote baldío, al retener agua son encharcan, se propician enfermedades como el dengue y otro tipo de problemas también a nivel de salud. Ahora, de tal manera que eso es parte de lo que estamos enfocando, ¿sí? Ahora, ¿cómo les ha ido? Usted me dice que la estrategia lleva más o menos un año. ¿Cómo les ha ido con ese proceso de convencimiento, digamos, o con ese acercamiento a estas nuevas prácticas? Porque, digamos, usualmente estos cambios actitudinales son los cambios más difíciles porque toman largo tiempo, ¿verdad? O sea, inclusive es como impreciso cuando las personas hablan, bueno, es que el gobierno no hizo esto, el gobierno no hizo lo otro. En 4 años es muy difícil cambiar cultura. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, digamos, con este cambio? Sobre todo porque usted mencionaba lo de la viabilidad social, la viabilidad económica, y hay ahorita una barrera muy fuerte que es el hecho de que hay pocos espacios, dependiendo de donde usted viva, para lograr reciclar. Entonces, digamos, incluso aunque uno generara cultura en ciertos espacios, las personas no tienen tal vez los espacios idóneos para lograr, pues, llevar a cabo y manifestar ese cambio de comportamiento. Correcto. Bueno, la estrategia de sustitución de plástico de un solo uso es un complemento de la Estrategia Nacional de Reciclaje. Estamos también analizando, o sea, los datos que hemos recogido. Uno de los principales problemas que se presentan dentro de cualquier sistema de reciclaje casualmente son los plásticos de un solo uso. Lo que hablamos no tiene ningún valor. Entonces, entre comillas, generan ruido dentro del sistema. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es disminuir, eliminar ese ruido dentro del sistema. ¿Okay? Lo segundo es que nosotros también estamos enfocándonos en el empoderamiento del consumidor. O sea, en el tanto que uno como consumidor está empoderado, en ese tanto uno puede exigir. O sea, le podemos exigir a nuestros municipios, le podemos exigir a nuestras autoridades, pero también hay algo muy importante, muy importante. Y que tal vez eso es una costumbre o una cultura del costarricense decir, bueno, es que eso es síntesis o eso es potestad del municipio o el municipio el que está a cargo, pero el municipio somos todos nosotros. Es decir, el municipio no es solo la administración municipal, la alcaldía con el consejo y toda la parte administrativa. O sea, yo soy parte del municipio donde yo vivo. Entonces, yo soy parte de las fuerzas vivas y yo tengo que, a través de la participación ciudadana, apoyar todos estos programas. Ahora, enfocándonos en lo que es la promoción de la sustitución, lo que hacemos es incentivar a las instituciones, primero grandes compradores de gobierno, que son las instituciones, para que mediante una directriz a sus proveedorías internas hagan la sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas que sean renovables y compostables. El Ministerio de Hacienda emitió una directriz el pasado enero y también ha sido reforzada por una directriz que emitió también la Presidencia de la República junto con el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de junio. La primera del Ministerio de Hacienda es hacia todas las instituciones competencia del gobierno central, con presupuesto del gobierno central, para que se abstengan de adquirir plásticos de un solo uso
en todo tipo de servicios o bienes que adquieran. O sea, esa es una directriz directa a todas sus proveedorías. La segunda directriz que estamos hablando de junio, lo que lleva, o el objetivo es empoderar al consumidor, y entonces lo que se le está pidiendo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía es la reglamentación para que en el etiquetado de todos los productos de un solo uso se incluya una clasificación que fue desarrollada por la estrategia, que es la clasificación RCM, que es muy sencilla. R significa renovable, C significa compostable, M significa compostable en ambiente marino. Solo puede tener dos valores, 0 si no cumple o 1 si cumple. Entonces, si tú tienes un producto que es RCM 000, ya sabes que es un producto que no es renovable, no es compostable y no es compostable en ambiente marino. Y por el otro extremo tenés un RCM 110 o 111, que son productos renovables, compostables, aunque no sean compostables en ambiente marino, y productos que son renovables, compostables y compostables en ambiente marino. En fin, el resumen es que esa información va a estar incluida obligatoriamente en el etiquetado de estos productos. Entonces, una de las primeras barreras que tal vez tiene el consumidor para hacer el cambio es información. Okay. Entonces, de esta forma nosotros nos estamos abocando a asegurarnos de que el consumidor está empoderado con la información. Así como hace unos años se introdujo el etiquetado, por ejemplo, nutricional en los productos, pues también tenemos el derecho de saber de dónde viene este producto, es decir, si es una materia renovable o no, y qué sucede con el producto una vez que yo lo deseche. O sea, se puede compostar, es decir, se puede biodegradar en un periodo de tiempo relativamente corto, menor a 180 días, o no se puede biodegradar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Tal vez es la primera barrera. Recordemos que empoderar o sea, si usted quiere empoderar a una persona, lo primero que usted tiene que darle es información. Okay. Una persona ignorante, y no ignorante en el término peyorativo, sino ignorante en el término de que no conoce, de que no tiene a sus manos la información, entonces no puede tomar decisiones. Entonces, lo primero es empoderarlo con la información. Bueno, lo que usted mencionaba del grado de responsabilidad que uno como ciudadano, digamos, se atribuye, ¿verdad? Me parece importante porque en el Estado-Nación se hablaba justamente en un gráfico del grado promedio de responsabilidad que le asignamos a los distintos actores en la sociedad. Las personas ponían delante de ellos al ministerio, a las municipalidades, al gobierno e incluso a su familia, y después se ponían a ellos en grado de responsabilidad. Somos muy educados. Pues aquello de que yo voy de último. Pues sí, o que le tiramos el churuco a todos hasta que ya nos tocó a nosotros. Casualmente por eso toda la campaña se basa en el concepto de compromiso. Yo me comprometo, porque es un compromiso tuyo, mío. Es decir, cuando vamos, es interesante la primera experiencia, ir a un restaurante y vos pedís un refresco o algo, lo primero que vienen es directamente ya con el ¿cómo se llama? Con el vaso, con el refresco, y una vez con la pajilla plástica de una vez. Entonces, esa es la primera vez. Si uno rechaza y uno le dice, mire, yo no quiero pajilla, ven vaso. Y usted vuelve a ir a ese restaurante, usted va a ver que la próxima vez que vas ya no te ponen la pajilla. O sea, que es una cuestión de actitud. Sí, es lo que en publicidad llaman una estrategia de push, o sea, lograr que el consumidor demande el cambio en los proveedores, digamos. Exactamente. Entonces, ven qué interesante. No estamos prohibiendo. ¿Por qué no estamos prohibiendo? Porque prohibir, eso sonó como la alarma. Estamos prohibiendo. Prohibiendo es simplemente anular la comercialización de estos productos de un solo uso plásticos. Ok, perfecto. ¿Y las alternativas? ¿Y la información? ¿Y el consumidor sabe realmente por qué se está prohibiendo? ¿Y existen en el mercado alternativas que realmente lo sustituyan? Entonces, lo primero que es, hay que informar. Y segundo, prohibir por prohibir es muy fácil, pero también tenemos una industria que ha vivido de la producción, importación y comercialización de estos productos. Entonces, también lo que estamos buscando a través de un consumidor empoderado es que cambie la demanda.
Y entonces eso va a obligar, sin prohibición, va a obligar a los industriales a hacer el cambio. Es decir, como en todo, el que no se adapta a las nuevas demandas desaparece. Entonces eso también es acomodar bien las fuerzas de la oferta y la demanda. Entre más demandemos de estos productos alternativos, menos se van a consumir los productos plásticos de un solo uso. Uh-huh. ¿Y usted cree que, digamos, que este empoderamiento del consumidor también se puede traducir en que más municipalidades pues ofrezcan la alternativa del reciclaje? ¿O pasa, o está obstaculizado esto también por una cuestión de recurso financiero o recurso humano, ¿verdad? De la gente necesaria para lograr habilitar un espacio como estos. En el caso del reciclaje vamos a ser, digamos, muy claros. Es decir, en el año 2014, este país estaba reciclando solo el 1,25% de los residuos sólidos que nosotros generamos. Uh-huh. Y en promedio, cada costarricense generaba en ese momento 1 kilogramo de residuos sólidos diarios. Dentro de eso estamos hablando de material orgánico, estamos hablando de latas, estamos hablando de bolsas, plásticas, etc. 1 kilogramo diario por cada uno de nosotros. ¿Ok? Uh-huh. Y únicamente el 1,25% de estos materiales está entrando en un proceso de reciclaje. Ok, no nos asustemos mucho. Países como Alemania andan alrededor del 41%. Un país como digamos, el que tiene el estándar más alto de reciclaje en estos momentos es Taiwán, que anda alrededor del 63-65%. Y mientras tanto nosotros reciclamos 2%. Ok, estábamos en 1,25% en el 2014. Ajá. Del 2014 a la fecha, y aquí hablemos de que esto es un esfuerzo no de la Estrategia Nacional de Sustitución de Plásticos de un Solo Uso, estamos hablando de que la Estrategia Nacional del Reciclaje, del Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos, liderados por el Ministerio de Salud, de todos los programas de Bandera Azul, con sus diferentes componentes, los esfuerzos individuales y particulares en municipios, asociaciones de desarrollo, uh-huh. Etcétera, etcétera. El último dato que tiene el Ministerio de Salud es que se está reciclando el 6,25%. 6,5%, perdón. Okay. Entonces estamos hablando que desde el 2014 al 2018 hemos aumentado del 1,25% al 6,5%. ¿Ok? O sea, es un brinco exponencial en esto. Sí. Estamos hablando que dentro de todos estos procesos tienen que intervenir los gobiernos municipales, la industria, el comercio. O sea, son una gran cantidad de actores que tienen que entrar a resolver este problema. Este problema no es solo de los municipios. Uh-huh. Este problema no es solo del comercio, no es solo del consumidor, no es solo del gobierno central, ¿no? Eso es un problema global que nos involucra a todos. Pero ¿usted considera que el empoderamiento del consumidor sí puede traducirse en lograr el cambio también en mi gobierno local, por ejemplo? Claro que sí. No, de hecho... Porque también esto sucede y al mismo tiempo, y aquí de nuevo regreso a mi amigo el diablo, diría Fabricio, que esto sucede en una coyuntura donde también se está haciendo mucho recorte, ¿verdad? O sea, contención de plazas, recorte presupuestario, y eso podría amenazar la capacidad que tenga un gobierno local para lograr, digamos, de querer abrir una alternativa de reciclaje, de poder hacerlo. Ok, eso es un abordaje muy importante del problema. Okay. Creo que hemos hablado de que cuando hablamos de un sistema de reciclaje, como cualquier otro programa, debería tener autosuficiencia económica. La mayor parte de los problemas de los programas de reciclaje no funcionan porque no tienen autosuficiencia económica, es decir, no son viables económicamente. Ok, eso es el gran reto, y no es un reto de Costa Rica, es un reto del mundo entero. Uh-huh. Entonces el mundo entero está con un problema serio de cómo insertar toda la actividad económica dentro de lo que llamamos esta economía circular. Es decir, nosotros no podemos seguir produciendo productos, fabricando productos con materias primas vírgenes, que cada vez son más costosas, cada vez son más escasas. Entonces tenemos que reciclar. O sea, por ejemplo,
hagamos un lado los plásticos. Pensemos, por ejemplo, en el titanio. Okay. Pensemos, por ejemplo, en el oro. Pensemos, por ejemplo, en el platino. Son metales preciosos y que cada vez son más escasos. Y bueno, ¿cuánto platino, cuánto materiales de estos, o iridio, o cualquiera de estos, están en las computadoras? O sea, ¿hasta dónde vamos a poder contar con esos materiales vírgenes? Entonces, tenemos que entrar en una economía circular para poder tener el reaprovechamiento de esos materiales. Los plásticos es igual. Con los plásticos nosotros necesitamos necesariamente entrar dentro de esta economía circular. Eso significa dos cosas. Los grandes retos es, número uno, bajar, disminuir el volumen de los materiales plásticos que nosotros consumimos, sobre todo los materiales estos de un solo uso. Eso es lo primero, como consumidores. Segundo, el gran reto es insertar estos materiales dentro de una economía circular. Es decir, cómo nosotros logramos que esos plásticos que se recuperan post-consumer o post-industrial entren dentro de esta economía verde y puedan ser utilizados en la fabricación de productos que tengan un valor real que pueda soportar todo el sistema de reciclaje. Lo que sucede es que tenemos que tener claro algo, que de todos los materiales que existen para fabricar diferentes productos, los materiales plásticos son los más baratos. ¿Ok? Entonces es el gran reto. Y ahí es donde está trabajando a nivel mundial y vos ves diferentes tipos de propuestas, de convertirlo en energía, que utilizarlo ahora en asfalto, que utilizarlo en blocks de construcción, que volver a ¿cómo es que se llama? A desarrollar ciertos procesos para volver a obtener el monómero con que se fabrican estas resinas, etc. Ok, dentro de todo eso, en el corto plazo, para nosotros, ¿qué significa el corto plazo? Es el impacto o el grave impacto que están ocasionando los productos plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso en el medio ambiente. Específicamente, nombres y apellidos, bolsas plásticas. Una bolsa plástica en promedio dura 12 minutos en nuestras manos. Y en promedio cada costarricense utiliza una bolsa plástica al día. Y vámonos más atrás. A nivel mundial, de cada kilogramo de material plástico que se fabrica, únicamente el 10% entra en un proceso de reciclaje, ya sea para transformarse en otro tipo de producto ¿ok? El otro 10% entra dentro de un proceso de generación de energía, es decir, se utiliza como combustible, y el otro 80% termina en entornos naturales, en rellenos sanitarios, en vertederos. O sea, que del 100% de los plásticos que se producen a nivel mundial, solamente el 20% entran dentro de una economía circular. Okay. El otro 80% entra o queda en el medio ambiente. Bueno, que según los datos del PNUD, un 80% se lanza al mar, un 11% se queda en los botaderos y en el ambiente, y solo alrededor de un 9% se recicla. Correcto. Ok, ahora le pregunto sobre, ahora que lo menciona, hemos estado hablando mucho de sustitución, y una de los productos sustitutos que más se impulsa es el vidrio. Sin embargo, decíamos al inicio del programa que esto es algo que hay que agarrar con pinzas, ¿verdad? Porque así como un plástico puede ser un producto de un solo uso, también el uso que se le dé al vidrio puede terminar generando el mismo efecto, digamos. O sea, si nosotros usamos el vidrio como producto de un solo uso, entonces al fin y al cabo no estamos logrando una sustitución, sino que en lugar de una sustitución estamos logrando como una sustitución de un contaminante, o sea, este contaminante por el otro, y no un contaminante por una alternativa amistosa con el medio ambiente. Ok, lo que sí se da específicamente con el vidrio, que es algo muy interesante y que bueno que lo trae a la mesa, a colación. El vidrio es uno de los materiales que más se recicla en el mundo, con niveles que superan el 95%. Entonces, tanto por el valor o como tanto por el proceso en sí, que es muy limpio, y eso permite pues volver a obtener un producto virgen reutilizado cientos de veces, miles de veces, cosa que no sucede por ejemplo con los plásticos. El problema con los plásticos es que
aparte de la gran cantidad de ingredientes que se le agregan, plastificantes, retardantes al fuego, desmoldantes, etcétera, etcétera. Cada vez que el plástico entra en un proceso de reciclaje, él empieza a perder propiedades. Entonces, por eso es que no se puede volver a utilizar así como indefinidamente en la fabricación. Por ejemplo, el material de un envase no se puede utilizar indefinidamente en producir un envase, o el material de una bolsa no se puede utilizar indefinidamente para seguir produciendo bolsas, como si lo podemos hacer con el vidrio. Esa es, digamos, la diferencia fundamental con el vidrio del plástico. De acuerdo. Aprovechemos para escuchar un pregrabado que hicimos con Christopher Bros, quien es un emprendedor que esto... Claro. Ya se conocen. Bueno, ya lo se Sí, claro. Ok, bueno, el emprendimiento de él se llama Tarán Upcycling, y Tarán justamente en este momento está enfocado en pues ampliar la vida, utilizar vidrio y ampliarle la vida útil al vidrio, pero también nos comentó Christopher que tiene distintos, proyectos a futuro, como dentro de 1 año y medio, para entrarle al plástico también. Entonces, escuchemos un poco a Christopher. La primera pregunta que yo te haría, Christopher, es, que se habla mucho de la sustitución del plástico por vidrio, pero esto es algo que hay que agarrar con pinzas. Entonces, ¿cuáles son como esas cosas que la gente tiene que tener en mente para realmente terminar ayudando al ambiente vía sustitución del plástico por vidrio? Bueno, primero que nada, buenos días Ernesto, buenos días a la gente de la Doble Tracción y a todas las personas que están escuchando. Sí, efectivamente se habla mucho de la sustitución del plástico por vidrio. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro en todo este panorama es que hay que irnos encaminando hacia un mundo basura cero, y bajo ese sentido importa mucho la reducción en el consumo, en nuestro consumo. Entonces, por esa parte es muy importante que vayamos tratando de tener nuestros propios envases y consumir productos que tengan menos empaques, y bueno, eso es básicamente acoplarnos al objetivo número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es producción y consumo responsable. Ok, ahora, lo anterior, que lo que mencionaste relaciona con tu emprendimiento, porque justamente ustedes lo que hacen es reutilizar el vidrio y amplían, digamos, la vida útil de este. Pero contanos un poco de qué maneras lo hacen. Sí, bueno, efectivamente, Tarán Upcyclers en este momento reutiliza las botellas de vidrio para hacer diferentes productos. Tenemos más de 20 productos como vasos, lámparas, platos, huertas, jardineras, candelas, en fin, y demás. Eso lo hacemos con varias máquinas, y el año pasado reutilizamos, o la verdad la palabra aquí es upcycleamos, que es el concepto que nos gusta utilizar, más de 10,000 botellas de vidrio. El upcycling es un concepto que lo que trata de comunicar es el hecho de que son desechos valorizables y que podemos hacer muchas más cosas con eso que está en la calle. Por eso mismo es subirle el nivel al ciclo del producto, ya que el reciclaje mantiene el producto en el mismo nivel, ¿verdad? Una botella de vidrio o un envase de vidrio reciclado se convierte en otro envase de vidrio. En cambio, una botella la convertimos en una lámpara. Hay un proceso ahí de creatividad, de innovación, de co-creación mucho más interesante, mucho más local, y que reduce muchísimo más la huella de carbono. Bueno, a mí me gustó tanto el concepto de upcycling que terminé cambiándole el nombre a Tarán por Tarán Upcycling en lugar de Upcyclers, así que no me mate, Christopher. Pero comentanos un poco de los planes a futuro que ustedes tienen con el plástico, digamos que justamente son planes de upcyclear, como vos decís, plástico. Sí, efectivamente estamos desarrollando ahorita una máquina que lo que va a permitir es triturar desde bolsas de plástico hasta botellas, hasta envases, convertirlos en un proceso muy simple, en un hilo de plástico que luego nos permite hacer diferentes productos mediante la fundición de ese plástico con moldes. Entonces estamos trabajando en eso,
y creemos que va a estar listo como en 1 año y medio. Vamos a poder hacer cosas muy chivas. Ok, ahora hemos estado hablando a lo largo del programa de distintos datos, entre ellos, bueno, porcentajes como de que alrededor de 1/3 de las personas dicen estar dispuestas a abandonar el plástico, pero que no pueden. Alrededor de un 20% dicen que están dispuestas, pero nada más no lo hacen. O sea, por, por la razón que sea, no por limitaciones, sino que nada más no lo hacen. Para vos, ¿qué es lo que las detiene, digamos? Pues sí, lo que pasa es que el plástico es la materia que más abunda en la producción de envases, contenedores en el mundo por el reducido costo que tiene y la duración flexible que se le puede dar al material, ¿verdad? Entonces por eso en nuestro entorno, desde casi todo lo que compramos en un supermercado tiene plástico. En nuestra casa, el 70% de las cosas que, de los envases que tenemos en nuestras casas son de plástico. Entonces, supone cambiar o eliminar el consumo de plástico supone un cambio en las costumbres muy rudo, porque tenemos que ponerle atención y encontrar alternativas que el mercado a veces no nos ofrece. Entonces, bueno, en Costa Rica ya hay varias tiendas que se especializan en el consumo a granel, en donde usted va con sus envases y ellos le venden los productos desde pasta de dientes hasta cereales, hasta pastas, de todo. Sin embargo, pues es eso, consume que usted haga un esfuerzo por cambiar sus hábitos. Al fin y al cabo, termina siendo menos caro y menos contaminante por todo lado, porque esos productos además casi siempre van de la mano con una cultura de consumo más natural, más orgánica, y por otro lado porque cuando entramos en esa nota vamos, nuestro chip de la mente inmediatamente va reduciendo el consumo casi que por inercia. Ahora, para terminar, hemos hablado a lo largo de este programa de la importancia de que las alternativas de consumo justamente de estos materiales tengan viabilidad social, tengan viabilidad económica. ¿Cuál fue la motivación detrás de Taran Upcyclers y cuáles son como las lecciones más reveladoras que este proceso de generar un emprendimiento con este tipo de perfil te ha enseñado? Para mí la mayor motivación detrás de Taran es la cantidad de cosas que podemos hacer con los productos que están en la calle, que vamos a recoger de hoteles, de restaurantes. Empezamos haciendo una huerta. Eso era, imagínense, una botella de vino cortada por la mitad. La parte de abajo sirve como un recipiente, la parte de arriba como una maceta con tierra y una planta, y se autoalimenta con el agua mediante un cordón. Ese producto fue el primero y fue súper bien acogido por la gente, les gustó un montón, y a partir de ahí empezamos a hacer un montón de otras cosas. Todavía seguimos en un proceso de inventar cosas, de innovar. Tenemos un canon de innovación abierto al público en el cual la gente nos puede proponer cosas, y según si lo hacemos o no, las personas también reciben un porcentaje de las ganancias durante los primeros años de la venta del producto. Pero efectivamente lo que nos mantiene en pie es eso, de estar haciendo algo, una producción responsable, estar insertados en una economía naranja, en una economía circular, en una producción local con una huella de carbono sumamente baja, y seguir innovando a cada rato con productos nuevos. Las lecciones más reveladoras es que es muy difícil para un emprendimiento ser catalogado como emprendimiento y no como pyme, y pagar
pues justamente, o pagar proporcionalmente, porque a veces pagamos las mismas cosas, los mismos impuestos que las grandes empresas, y no hay un trato como diferenciado para lograr que uno sobreviva los primeros años y no fallar en el intento. Acerca de la relación sobre el reciclaje, pues sí, la gente se ha sorprendido de las diferentes cosas que podemos hacer con las botellas, y ellas mismas también por su parte, en su casa, han hecho cosas, nos han dicho, nos han pedido asesorías, y ahí vamos trabajando en todo. Es muy bonito porque la parte de las alianzas es algo sumamente importante de todo esto. Ok, bueno, este fue Christopher Bros, fundador de Tarán Upcyclers. Seguimos vía telefónica con Juan Carlos Piñar, coordinador de la Estrategia Nacional para la Sustitución del Plástico de un Solo Uso en Costa Rica. Juan Carlos, ¿cuáles son las reacciones, digamos, primeras que le deja las palabras de Christopher? Porque mencionó varias cosas que hemos tocado a lo largo de esta entrevista, ¿verdad? Los retos con un emprendimiento con ese tipo de perfil, las actitudes y lo que implica el cambio actitudinal en las personas. Correcto, y bien lo dijo Christopher, es un cambio principal en el hábito de consumo. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos de consumo, tenemos que aprender a rechazar. Número uno, eso es el primer paso, rechazar. Rechazar aquello que no lo necesitamos. No necesitamos llevarnos 20 bolsas con las compras a nuestras casas. No necesitamos pajillas plásticas para tomar un vaso. Es muy interesante, cuando hablamos de las pajillas plásticas, si usted va y pide un refresco se lo sirven en un vaso de vidrio, etcétera, etcétera, y se lo ponen con una pajilla. Usted pide un vaso de agua, y un vaso de agua a usted no se lo sirven con pajilla. ¿Y por qué? Qué raro, qué ridículo, alguien tomando agua con una pajilla. ¿Cómo se llama? Sin meter comerciales de bebidas alcohólicas. Bueno, si usted pide una cerveza, tampoco usted ve a nadie tomando una cerveza con pajilla. Uh-huh. O sea, vean que y puede ser el mismo vaso y puede ser todo lo que usted quiera. Lo que está sucediendo es que es un hábito de consumo. Simple y sencillamente nos enseñaron a tomar desde pequeños un refresco con pajilla. Uh-huh. Entonces, lo primero es cambio en el hábito de consumo. Cambio en el empoderamiento que nosotros como consumidores y en nuestra participación, nuestro compromiso, el yo me comprometo. ¿Por qué? Porque es algo propio, es mío, es una actitud. Si mis hijos y mis hijas me ven en ese cambio, ellos también lo van a duplicar ese comportamiento. Pero para educar a la población sobre un hábito que es general para toda la población, necesitamos a una gran cantidad de socios educadores. Uh-huh. Necesitamos a instituciones como la Universidad de Costa Rica, necesitamos al Ministerio de Educación, necesitamos a Hacienda metiendo el empujón, necesitamos a los gobiernos municipales que ellos están haciendo el esfuerzo para hacer el cambio hacia las estrategias, apoyando la estrategia de sustitución de plásticos de un solo uso, y sobre todo haciendo un cambio en el reglamento para premiar a aquel comercio que haga el cambio y que lo demuestre del uso y consumo de plásticos de un solo uso por alternativas que sean renovables. De acuerdo. Nos quedan 3 minutos, pero me gustaría mencionar como última pregunta, usted mencionó todos estos actores que deberían involucrarse. Sin embargo, no mencionó al Ministerio de Educación. Y hay muchas veces donde la mayoría de alternativas de reciclaje o incluso esta cultura de reciclaje en ocasiones se vuelve de cierta manera elitista, en el sentido de que para muchas personas de escasos recursos, Costa Rica tiene alrededor de un 20% de pobreza, se vuelve como una exigencia de cambiar un comportamiento en el que para un grupo de personas pues que tiene cosas mucho más importantes desde su perspectiva y necesidades inmediatas para hacerlo. La educación podría ser una vía para llegarle a todas las personas, ¿verdad? A todos los estratos. Educación que obviamente tendría que ser fortalecida porque en estos momentos la probabilidad de terminar el colegio es de un 50%. O
sea, el otro 50% de las personas que entran en séptimo no llegan al último año de secundaria. Entonces, en 2 minutitos, coméntenos hasta dónde, digamos, esto es algo que hay que combatir para democratizar Sí, claro. el reciclaje, ¿verdad? Y esta cultura. Sí, claro, no. Dentro de los actores que se han incorporado, tal vez una omisión mía, el Ministerio de Educación Pública también ha hecho suya la estrategia de sustitución de plásticos de un solo uso. Lo que sucede es que y cuando usted me hizo la pregunta de cuál era el impacto y cómo había reaccionado, digamos, la población en general sobre esta estrategia, la verdad es que ha sido muy positivo. En este año, la cantidad de instituciones de gobierno, la cantidad de empresas privadas que se han incorporado, personas que a título personal se han involucrado con la estrategia y se han comprometido, es muy grande. Nosotros creamos una página oficial que es www.zonalibredeplástico.org. Ahí cualquiera puede, ¿cómo se llama?, accesarla y puede ver todos los compromisos que han asumido tanto instituciones de gobierno, municipalidades, instituciones, como organizaciones sin fines de lucro, personas a título personal. El impacto ha sido muy positivo. De acuerdo. Y no solo, y no hay que ser mezquino en esto. Importante es que la estrategia es parte de un todo. Y ese todo significa cómo nosotros le heredamos a nuestros hijos una Costa Rica más sana ambientalmente, más sana desde el punto de vista de salud, porque también los plásticos, como hablamos ahora, claro, están afectando ya nuestra salud. Perfecto. Es decir, es un impacto muy grande el que hemos tenido con esta estrategia, como le digo, liderada por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Cruz. Muy bien. Y bueno, y estamos en la batalla, ¿no? Perfecto. Con esa nota positiva, esa advertencia y bueno, el llamado a continuar la batalla. Yo me comprometo. Ok, bueno, o es otro llamado también. Muchas gracias, Juan Carlos Piñar, coordinador de la Estrategia Nacional para la Sustitución del Plástico en Costa Rica. Yo me comprometo y a ustedes por escucharnos. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa. Chao. Doble tracción.